El Conquistador FM presenta Actualidad y Tendencias. La Universidad San Sebastián sede Valdivia te invita a analizar los temas de la semana que realmente importan, con una mirada integral y diversa. Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hola, muy buenos días. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestro programa Actualidad y Tendencias de la Universidad San Sebastián. Mi nombre es Rosana Elday, soy la coordinadora de prácticas de la Facultad de Educación. Como todos los miércoles en la mañana y nuestra repetición de los días sábado también, me encuentro con mis dos colegas y amigos, como yo siempre les digo. Saludo primero a Lorena Líbar, la directora de Pedagogía de la Facultad y directora de la carrera de Historia, porque ella siempre nos aporta con estos datos históricos y nos ilustra con la historia de la humanidad y de nuestra zona también. Claro, bien. Muy buenos días. Buenos días, Rosana. Don Francisco Mena, el director de la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra sede de Valdivia. Muy definitivamente la risa es el remedio del alma, ¿no? Así es, dicen. es muy sano. Sí, es siempre sano. Además dicen que se mueven como 400 músculos cuando uno se ríe. Ahora, ¿sí? Es bueno reírse, pero siempre que sea en el momento y la ocasión y el... Así es una sonrisa, ¿cierto?, que tiene que ser del alma y no fisiológica. Exacto. Porque si no, podemos ver la risa biológica o fisiológica, la llena. Por ejemplo. Esa es una risa fisiológica. Sí, claro. Ellos no se andan riendo porque están pensando en algo y que le encontraron gracioso. Entonces hay que hacer la diferencia entre la risa fisiológica y la humana. Qué bueno que estén de muy buen ánimo esta mañana. Sí. Me alegro mucho. Por las noticias. Finalmente estamos ya, cuando uno hace el balance o estamos llegando al final de noviembre, se nos aprestan una serie de actividades propias de las últimas semanas del año, porque finalmente quedan ¿cuántas? 5 semanas del año. Muy poco, sí. Es no quiero calcular, pero parece eso. Porque no los quiero calcular porque aunque uno diga no voy a hacer ningún gasto extra en Navidad, uno termina haciendo algunos gastos. Que uno no se arrepiente, pero dice, ¿pero por qué lo gasté? ¿Por qué lo gasté? ¿Por qué no lo coloqué en el chanchito? Claro. Pero yo creo que la media perfecta entre gastar y guardar sería lo ideal, digamos. No todo el mundo evidentemente lo puede hacer, pero pudiendo hacerlo, yo creo que igual la vida es para disfrutarla. Sí, no para por supuesto. guardarlo todo, sino que guardar un poco, porque siempre hay que ser precavido, digamos, en la vida. Hay que tener cuidado porque a veces uno conoce a personas y yo creo que los auditores y auditoras, si hacen un poquito de recuerdo, van a conocer esta persona que siempre está pensando en el futuro. Y todo es hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta qué voy a hacer mañana? ¿No es cierto? El dinero para la vejez, el dinero para esto, en fin, se va la vida pensando en el futuro y no se vive el presente. Exactamente, por eso que lo que dice Rosana es fundamental. Uno tiene que tener cierta precaución en la medida de lo posible, pero evidentemente que uno tiene que vivir el hoy, porque lo que pueda pasar mañana, como dicen algunos, Dios a fortuna sabrá lo que puede pasar mañana. Hay mucha gente que va a estar muy estresada en muy poco tiempo. Sí, empezamos con la temporada del estrés. Sí, la temporada del estrés. Sí, claro, por diversas razones. Viene la PSU, que vamos a conversar, tenemos un gran invitado, ¿no es cierto?, para hablar sobre todo este tema. La PSU es el próximo lunes, ¿cierto? Y bueno, ese trae un estrés mayor para muchos jóvenes. Y la familia, para sus familias, y para los colegios también. Los colegios también están estresados, porque en los colegios muchas cosas a mí me impresiona eso, que la familia se estrese por este tema. ¿Sí? Yo creo que lo conversaba con un amigo y decía, pues si son tan jóvenes, sí, claro. si no resulta, lo podrán dar el otro año. En fin, la oferta académica es inmensa. Sí hay que tener cuidado en el momento de elegir carreras y universidades. Bueno, ahí lo conversaremos, eso es más largo. Pero afortunadamente aquí en Valdivia tenemos buenos centros de estudio. Claro, hace, 20 años atrás, efectivamente, la oferta era tremendamente restringida y el no obtener cierto rendimiento podía ser complejo. Y hoy día, además, las cosas están cambiando no solamente por la mayor oferta, sino que porque también está este tema de que, bueno, si no es este año, será el próximo. También las familias, creo yo, que tienen más apertura a nivel general, de que el resultado no se juega este final de año. Yo creo que antes era un poco más estructurado y cerrado el tema. Y de a poco pareciera que no solamente la universidad es el único camino para los jóvenes. Antiguamente es cierto, de que el 70% de los jóvenes afuera de estudiar cuando habían 8 universidades tradicionales, solamente ingresaban el 30% y era un tema muy complicado para mucha gente porque
efectivamente no les permitía movilidad social, es decir, ellos lo veían mucho por el tema de la movilidad social. Pero ahora, con la oferta que existe académica y las posibilidades que tienen personas de poder estudiar, no deberían entrar esto estrés tan grande. Es una cosa impresionante, entra toda la familia en eso. Claro, lo que pasa es que yo creo que también tiene que ver con temas de si me va mal, qué va a decir el resto, y yo creo también con temas de autoestima, Sí. más que... Bueno, ahí nuestro lo que invitado pueda- nuestro invitado nos va a aclarar ese tema. Exactamente, porque Los, claro, los que crecieron sin abuelita, por ejemplo, entonces nacen con baja autoestima, entonces tratan de alguna forma subir su autoestima. yo creo que también tiene que ver con ese elemento, es decir, entro a competir con un grupo de compañeros en los cuales si no logro quizás cierto rendimiento. Yo creo que tiene varias aristas la temática, no es solamente el ingreso por sí a una casa de estudio. Pero hoy ya se están dando oficios, mira lo que estoy hablando, ni siquiera profesiones, oficios que son inmensamente rentables, que si se hacen con responsabilidad, si la persona trata de sumar esas competencias en forma responsable, hay oficios que son altamente rentables, mucho más rentables que carreras profesionales. Por supuesto, aquellos que saben hacer por naturaleza tienen ahí una tremenda beta. Somos aquellos que no tenemos esos dones. Gente, por ejemplo, estoy pensando en todos los operadores de estas maquinarias pesadas, pues, sí, claro, que son muy codiciados. No, sí, claro. No es gente que es fácil de conseguir. Y miren lo increíble, si lo hablamos en términos de remuneración, aunque no lo es todo, tienen más remuneraciones que profesionales recién egresados, por supuesto, en algunas carreras. Y otras actividades vinculadas más bien con el mundo, que uno podría decir el mundo artesanal, etcétera, también. Yo creo que nos estamos mirando nuevamente el valor que existe en aquellas áreas, el tema de las conservas, toda esa industria gastronómica que ha surgido y en nuestra región, es decir, nuestra región que es una región de cervezas que ha surgido a través del emprendimiento, es decir, hace 30 años atrás no teníamos cervezas acá en Valdivia. Y no teníamos la imagen de una región cervecera. Siendo que tradicionalmente, y si vamos a la historia más antigua, sí la tenía. Sí. El tema gastronómico también, la cantidad de, como tú dices, emprendimientos que generan sus productos y de muy buena calidad. Y que finalmente redunda en un aspecto positivo para la región, porque si yo genero pastas de ajo, por ejemplo, significa que yo voy a tener que comprar el ajo a X agricultores, entonces eso también va a potenciar el desarrollo agrícola, son sistemas solares de desarrollo económico. Y gracias a todas esas cosas, el otro día leí que íbamos a tener aproximadamente un 10% de aumento de visita este verano, se proyecta para nuestra región. Yo espero nomás que lo que hemos conversado otras veces, ¿no? Que quienes nos visitan sean personas que se adecúan a nuestra oferta hotelera y no acampan en la plaza, no usan la Plaza de la República como lugar para cortarse el pelo, etcétera, porque la verdad que... Es que hay que ponerse más estrictos efectivamente en la vigilancia y en la... Lo conversábamos hace un par de programas, ¿no es cierto? Que finalmente la ciudad primero tiene que ser para quienes la habitan, y quienes habitamos la compartimos con el resto, pero esperamos que el resto se adecue a nuestra... Qué bueno que dices eso, porque es un llamado a mucha gente, especialmente con estas altas temperaturas que van a empezar y que ya estamos empezando a vivir un poco, que es como un approach, la responsabilidad con respecto al manejo del fuego en lugares de camping, bosque, en fin. Y en la misma ciudad, porque finalmente nosotros tenemos historia en Valdivia de incendios, unos más grandes que otros. El incendio del año 9, por ejemplo, el cual se quemó 3/4 partes de la ciudad, desde calle Picarte hacia la Costanera. Increíble. En los años 70, hay fotos del antes y el después. El incendio de los años 70, yo no me acuerdo si fue el 74, cuando se quemó ahí en Pérez Rosales la cuadra... Ese cuadro con Arauco. Exactamente, Pérez Rosales con San Carlos, ahí se quemó también, casi toda la cuadra, permaneció en algunas edificaciones, entonces un incendio, el incendio de Casa Tahuada en su momento, que no fue hace mucho tiempo atrás, año 2012, y así en el fondo nosotros tenemos una historia, efectivamente, yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, en el campo y en la ciudad. Sí, como unas tremendas extensiones de belleza natural que tenemos, y justamente es muy peligroso, y cuando empieza a subir la temperatura tú tienes datos específicos, digamos,
se vuelve sumamente peligroso, es un polvorín. Hay expertos en incendios forestales que están diciendo que se da los triples 30, es decir, los 3 veces 30, que son cuando estamos frente a temperaturas de 30 grados o más. Cuando se da eso, más 30% de humedad menos, es decir, menos de 30%. Menos de 30%, ¿no es cierto? Y cuando estamos con 30 nudos de velocidad, que eso del viento, ¿no es cierto? Que eso equivale más o menos a 55 kilómetros por hora. Cuando se da eso, estamos frente a un incendio forestal feroz. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el manejo de residuos, fíjense que hasta dejar vidrios. Sí, claro. Eso la basura es tremendamente, la basura es tremendamente compleja. Sí. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero luego en nuestro segundo bloque vamos a presentar a nuestro invitado y ya vamos a entrar directamente al tema que queremos tratar hoy día, justamente toda esta temporada de estrés que ya estamos empezando a vivir, y vamos a ver cómo lo podemos enfrentar de mejor manera entonces. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidaditendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Les recordamos, como siempre, que estamos en nuestra casa amiga que nos acoge en nuestro programa hace varios años ya, justamente en este mismo tiempo, en esta misma fecha, porque hemos recordado varias veces, hemos conversado justamente no solo del estrés, sino que el tema de la Navidad, del nuevo año que se avecina, así que saludamos y obviamente siempre agradecemos a la radio El Conquistador de Valdivia en el 95.7 que nos acoge y nos hace de casa radial. Y online también se puede ver, se puede escuchar la radio. Sí, se puede ver, se puede escuchar la radio online. Sí. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de esta mañana. Nos acompaña el señor Francisco Videla, quien es psicólogo laboral y en nuestra sede de Valdivia, en nuestra universidad, él ocupa el cargo de jefe de la red de egresados. Por lo tanto, la cercanía con los estudiantes, tanto los que están en este minuto en nuestra universidad como aquellos también que han egresado y que siguen siendo parte de nuestra comunidad, es muy férrea, muy importante. Así que trajimos e invitamos en el fondo a Francisco hoy día justamente para hablar de esto, del tema del estrés de además es docente de nuestra carrera de ingeniería comercial también por eso su cercanía con los estudiantes es bastante firme. En pregrado y después ya cuando se titulan, obviamente. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad es un agrado poder compartir esta mañana con usted, así que muy feliz de estar acá. Y la idea es poder compartir algunos consejos prácticos, conocer también o darles a conocer lo que estamos haciendo hoy día con la red de egresados, con las actividades que tenemos. Bueno, también soy profesor en ingeniería comercial, así que también, como tú bien dices, la cercanía es bien todos los días, así que feliz nuevamente de estar acá. Todos sabemos que alumnos de 18 años, 19 años, algunos habrán algunas excepciones que tienen más edad, pero entran en estos procesos de ansiedad, ¿cierto? Frente a a estas pruebas que son las pruebas de selectividad, PSU. Exacto. ¿Cuáles serían las sugerencias o algunos tips, como se dice ahora, para quienes nos estén escuchando, los papás, las mamás, los mismos alumnos, que ya muchos de ellos ya terminaron sus actividades académicas y en una de esas están escuchando este programa? Sabemos que hay gente joven que nos escucha. En primer lugar, yo estaba escuchando los comentarios de introducción y claro, existe acá un peso social que es sumamente importante, también el hecho de cómo se va estigmatizando también el hecho de la entrada a la universidad, sobre todo hoy día que existe una gran cantidad de ofertas de tanto de universidades o de casas de estudio, también va generando de una u otra manera una estigmatización a todas las personas que están pasando por esta evaluación. Ahora, creo que lo más importante es poder recordar que el resultado de la PSU es la consecuencia de una historia académica posterior. O sea, tampoco podemos generar esta visualización de que quien hoy día da la PSU o el resultado de esta va a determinar su vida posterior o a determinar qué es lo que hace el resto de su vida. Creo que también es sumamente importante recordar de que esto es simplemente un paso más que no necesariamente va a estar condicionando el resto de su vida, tanto laboral, académica o incluso personal. Y, insisto, ustedes como académicos me pueden ayudar con esto, que efectivamente hay una historia previa
que finalmente el resultado de la PSU viene simplemente a reforzar esa historia. O sea, lo que no adquirieron en cuánto, pongamos 8 años, ¿no es cierto? Claro, es muy difícil que en un año... Es muy difícil que en un año se pongan al día tan rápidamente y adquieran los aprendizajes o las destrezas y competencias necesarias para tener estos puntajes que la gente, no sé, que buscan que sean muy altos, pero son multifactoriales y hay niños que tienen excelente desempeño escolar. ¿cierto? Además que también está muy estigmatizado que un alto puntaje en la PSU, por ejemplo, es compatible o se puede relacionar con un alto grado de inteligencia, por ejemplo. No. Y eso es verdad. Es un estigma, asocia. claro, está sumamente inteligente. Bueno, vamos a mencionar algunos tips que son básicamente, que están orientados justamente a eso de no apresurar los pasos, de no también presionarse o autopresionarse, y también poder conocerse también, el hecho de conocer sus límites, conocer cuáles son las ventajas que uno tiene, o cómo se preparó, si existe una planificación previa, y hay otros varios tips que nos vamos a tocar un poco más adelante, que de alguna manera vendrían a bajar estas ansiedades que están dentro del ADN de los chicos que están a punto de dar la PSU. Y de la comunidad en general, diría yo. O sea, exacto. De otra forma uno siempre, desgraciadamente lo que tú has dicho, uno siempre, aunque no esté dentro del mundo educacional, y uno sabe justamente cuál es la lógica o qué puede darse en la prueba, un buen resultado no siempre es razón de... Exacto. Pero uno lo asocia, así es algo que exacto. es inmediato. Es un temazo ese. Es que es algo que pasa también hoy día cuando tenemos alumnos en la universidad que tienen muy buenas notas y después vemos que quizás en el mundo laboral quizás no existan esas competencias o existe una brecha entre las competencias requeridas y las competencias que hoy día tienen. O sea, también el hecho de un gran puntaje o de una muy buena calificación académica no necesariamente van a darte competencias tanto para laborales. Una contratación así como inmediata. ¿Sí? No es algo que necesariamente... Una correlación 1 a 1. Exacto. Una cosa es que sabes. El hecho de tener un título se da por hecho que uno sabe si estas disciplinas... El título me está certificando. Entonces, que yo sé algo, claro. Pero no me certifica que todavía, y es un poco, y hacia allá va un poco el camino, que los títulos también certifiquen los haceres. Y bueno, a eso iba. Hoy las empresas, me corrige aquí el profesor Francisco, hoy las competencias que están comprando las organizaciones no es tanto el que sabes, pues lo dan por hecho, como lo hacemos, sino el qué sabes hacer. Exacto. Y eso es un poquito más complejo. Y lo otro que están midiendo muy fuertemente, el cómo eres, es decir, las competencias blandas. Es decir, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, automotivación, motivación, empatía, en fin. De hecho, están pidiendo mucho esas habilidades blandas. A partir de lo que tú dices, estaba leyendo un artículo en relación a estos test que a uno le toman para el ingreso a los test de selección. Y que en el fondo son test que son bastante conocidos por la comunidad. Es decir, el test de los colores, busca, entonces no mire esto, vea esto, esta figura significa tal cosa. Internet está en el resultado. Yo cada vez que miro esa figura, yo digo, pero ¿cómo? No veo esto. Entonces, pero bueno, me genera una serie de problemas. En los colores, qué colores es conveniente que uno diga, pero que en la práctica el psicólogo cuando te está entrevistando no está midiendo tu respuesta, sino que te está mirando a ti. Está mirando tu forma de comportarte, cómo miras, cuán franca es tu respuesta, porque eso uno no lo puede en el fondo ocultar, es decir, finalmente el resultado de una prueba psicolaboral es básicamente el complemento de un proceso previo que viene desde, qué sé yo, las referencias laborales, desde cuando uno abre la puerta y se sienta, ya tiene una actitud de cómo habla, cuál es su forma de sentarse, o sea, yo trabajé un par de años haciendo evaluaciones psicolaborales y efectivamente la evaluación iba desde el llamado por teléfono. O sea, se están evaluando cada uno de los pasos, porque justamente como dice Francisco, hoy día aquellas competencias que son atractivas en el mundo laboral son justamente las que están, hoy día en términos de tendencia, son aquellas temas de trabajo en equipo, de empatía, de poder tener una visión humana y rigurosa y también optimista, porque finalmente esas son las competencias que no son que yo no las puedo capacitar. O sea, yo puedo capacitar quizás a un profesional, qué sé yo, por decirte algo en Excel o qué sé yo. Incluso hay franquicias Sense que yo ni siquiera como empresa tengo que pagar. O sea, ya existe una franquicia que me está ayudando a poder nivelar ese tipo de competencias. Pero dígame usted qué difícil es poder
capacitar a alguien en empatía, Claro. en ser humano, En en responsabilidad, puntualidad. en actitud frente al Claro. trabajo, a cómo yo me Formar identifico hábitos. con la empresa. El minuto heroico que yo le llamo, que es ese, me levanto, no me levanto, Exacto. me levanto más tarde, llego atrasado o simplemente no me levanto. Exacto. Hay Ese una... minuto heroico. Exacto, hay yo hace poquito fue en Santiago en una charla que hablaba de que el grado de éxito laboral se puede medir en cuánto tiempo pasa entre que yo despierto y pongo el pie bajo la cama. Entre más tiempo, yo estoy pensando me tengo que levantar, qué lata, pucha, me tengo que enfrentar a un mundo que quizás es súper... Es tan distinto al estar yo en la cama calentito, quizás es casi como el útero materno. Entonces yo menos tiempo tengo en esa discusión propia tan tuya entre poner el pie y ok, me levanto y voy a enfrentar a este mundo. Al dragón hoy De alguna día, manera claro. podríamos verlo heroico, como un buen indicador de éxito laboral. Oye, qué bien, Si yo tengo qué bueno. poca resistencia a ese poner el pie bajo la cama y salir de este escenario tan cómodo, Sí, claro. quizás Zona de efectivamente confort. es la zona de quizás el confort. éxito laboral ya lo conseguí de alguna manera. Y no tiene que ver con la remuneración que tengo, tiene que ver mucho más con la actitud que yo tengo frente al trabajo. Es que yo creo que una persona que tiene una buena actitud al trabajo la va a tener independiente de la remuneración. Totalmente. Porque en la práctica, en la remuneración, claro, soluciona algo, entre comillas, pero también genera más Exacto. necesidad y por lo tanto Exacto. siempre va a ser un problema. Exactamente. Entonces yo Así, creo que... Mientras uno más gana, más gasta, dice usted. Así Obvio. dice el dicho. Bueno, hoy día Obvio. estamos lidiando con una generación Eso que es tiene cierto. exigencias totalmente distintas. Hoy día si vemos las tendencias que existen en los programas o los modelos de retención de talento, son básicamente, ya no estamos hablando del tema netamente monetario. Hoy día estamos hablando de que las empresas, sobre todo las transnacionales, están orientadas a, qué sé yo, flexibilidad horaria, Vacaciones familiares. ¿Eh? Exacto, No solamente exacto, del yo hice, trabajador. un tiempo hice una consultoría en Santiago donde me llamó mucho la atención que a todas las personas que iban en bicicleta le dan un bono. Sí. O sea, de alguna manera descongestionar y también hay un tema de actitud. O sea, a mí no me importa solamente que vengáis a trabajar, también quiero que estés trabajando feliz. Y eso finalmente son las La tendencias gestión de la que... felicidad. Exacto. Sí. O sea, recordar que hoy día Banco Estado Microempresa tiene una gerencia de la felicidad. Sí, O sea, así es. es para allá donde vamos, esa es la tendencia finalmente. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte para en la tercera parte ya seguir hablando de este tremendo tema que nos convoca, pero también entonces darle estos tips que tú tienes, Francisco, para los chiquillos, los jóvenes, el futuro de nuestra Y ciudad. los no tan jóvenes que Sí, quizás están claro. dando la prueba también, a veces Sí, uno por se supuesto. encuentra con Nosotros tenemos en la sorpresas de- universidad Y- un contingente en todas las carreras yo creo, de estudiantes, bastante porcentaje, un porcentaje alto, digamos, de estudiantes que no tienen 18 años ni Exacto. 20, sino que son personas Exacto. mayores que Usted- apostaron por estudiar Sí, exacto. y que evidentemente Nosotros nosotros tenemos le tenemos harto que cariño trabajan y porque ya, estudian, sí. la verdad que son Comercial. muy Exacto. buenos Sí, estudiantes, y aparte muy que esforzados. enriquecen también la flora. Sí, porque tienen una Tremendamente, visión distinta, sí. Claro, bien. vienen Así que desde bueno. otra perspectiva. Seguimos en nuestro próximo bloque entonces, Muy bien. hablando de este tema. Bien. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidad-y-tendencias@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Bueno, hemos vuelto a la tercera parte de nuestro programa. Hemos estado con una conversación muy interesante en relación a los temas que se enfrentan finalizando el año y el estrés que ello provoca. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Francisco antes de cerrar antes de ese eso, tema. quisiera entregar unas recomendaciones muy rápidas de Ah, carácter bueno. administrativa a la Perfecto. PSU. No olvidarse que se desarrolla el lunes 28 y martes 29 de noviembre. El domingo 27 se efectuará el reconocimiento de sala desde las 17 a las 19 horas. Ahora, eso es sumamente importante, Sí. y el reconocimiento de Sí, sala, sí, porque... sí. Quitas Ay, estrés. y no solamente eso, sino que tú dilucidas Sí. algún posible error. Imprimir anticipadamente la tarjeta de identificación, ¿no? Es obligatorio, esto Sí. sí que es obligatorio. La cédula de identidad, eso. Sí. La cédula de identidad actualizada y en buenas condiciones, pero también lleven
ojalá más de un lápiz grafito, ¿no es cierto? Y la goma. Sí, y goma, efectivamente. No se sugiere mucho el portamina, dicen que no es bueno un portamina. No, es un lápiz, Sí. se me ha olvidado, pero es B2 o Número no? 2. Número Sí, 2, tiene sí, que sí. ser Grafito número número 2, dos. sí. Acudir al reconocimiento de sala, porque es bueno conocer el lugar que uno va a llegar, calcular el tiempo de traslado, el medio de transporte, en fin, eso es muy bueno para... Ropa Y cómoda además, también. Sí, claro. ropa cómoda. Y en caso que se extravíe la tarjeta de identificación y uno se presenta a la rendición de la PSU, ¿no es cierto? Hay que acudir al jefe local y solicitar una copia de esta y, ojo, no tiene costo el solicitar eso. Ahora, cuando se está rindiendo, lo que se sugiere es llenar completamente los círculos en las hojas de respuesta. Es muy importante que los datos de identificación, ¿cierto?, sean completados correctamente. Y por último, tener en cuenta que para obtener puntaje, esto es muy importante, es indispensable rendir a lo menos 2 pruebas obligatorias. Sí, lenguaje y Y esa es matemática. lenguaje y comunicación y matemática. Exacto. Y para postular, en tanto, deberán rendir ambas obligatorias y al menos una electiva entre historia y geografía, ciencias sociales y ciencias. Exactamente. ¿Ya? Eso quería darlo así como un dato de carácter administrativo de la PSU y ahora vamos con el profesor. Claro, no porque vaya a estudiar solamente lenguaje y voy a dar la prueba de lenguaje, tengo que dar la matemática también. Sí, no queda afuera. Si no, Eso uno es queda afuera, sí o sí. exactamente. Exacto. Francisco, tú vienes con los tips. Yo tengo La ansiedad. Exacto, no sé, vengo comerse las con uñas. alrededor de 9 tips que obviamente sería bueno que lo discutiéramos acá, que hablan básicamente de cómo justamente poder bajar las ansiedades, de alguna manera también descomprimir cuáles son estas inseguridades, entendiendo que en cualquier escenario de evaluación van a haber ansiedades, van a haber Sí. miedo, van a Y haber de hecho, también... la ansiedad, un cierto grado de ansiedad siempre es bueno porque Exacto. nos mantiene en alerta. Exactamente. De hecho, también hay personas que recomiendan consumir cierta o moderada cantidad de azúcar para también Sí. justamente que el cuerpo... Pero no ingerir fármacos. Hay gente Exacto. que O sea, de hecho, ingiere fármacos, hay sí. gente que Tranquilizantes. Sí, no, o sea, claro, entonces- me quedo dormido. Sí. Exacto, incluso alcohol o incluso tabaco también no es recomendable para tener la claridad mental lo más alerta posible. O sea, también, como les digo, esto es un proceso de escenario que obviamente van a haber miedo, se está entrando a algo desconocido y obviamente hay ansiedades, pero también hay algunas formas de poder entender esta ansiedad de una forma mucho más funcional. Entonces, también la idea es poder entenderlo así, como bien dijimos al principio, un poco que esto no entenderlo como una forma tan demoníaca y entenderlo sí. casi, ¿por qué no disfrutar incluso hasta estos momentos que son un poco más álgidos en términos de ansiedad? Algunos de los tips que yo traje, y yo los pongo en la mesa pero también para que nos discutamos todo, son en primer lugar el poder, ya entramos aquí Al área chica. al área chica, en primer lugar poder omitir la menos cantidad de preguntas. Hay varios estudios que dicen que los puntajes más altos coinciden justamente con los que tienen menos preguntas omitidas. Entienden también que no es recomendable que se omitan más allá de 8 o 9 preguntas por prueba. Mira. Ya, es un dato... Creo que ahora no hay descuento. ¿Ah? Exactamente. No, ahora ya no hay Sí, descuento. Estaba justamente me No estaba es castigo. acordando que Sí. años a uno le decían conteste solo aquellas donde está Exacto. seguro, y el tema del descuento creo yo que era horroroso, o sea, Sí. es un castigo, así que me parece muy bien efectivamente. Exacto. No Aparte pierdo nada con Exacto. Aparte también hablamos acá de una cuota de seguridad que uno tiene también frente... O sea, llegamos nuevamente al tema de la actitud. O sea, Sí. cuánto existe una preparación previa, una aplicación de un método también propio que yo tengo frente a la prueba. Entonces, obviamente, se recomienda omitir la menos cantidad de preguntas. Se recomienda ya en términos propiamente tal como el número, alrededor de 8 o 9 preguntas como máximo. Bien. O sea, no más allá... ¿Qué más, profesor? No más allá de eso. Responder rápidamente a las preguntas de lenguaje de matemática. ¿Y por qué? Responder rápidamente. Rápidamente, lo primero que se Bien. tiene que responder en tema casi mecánica y fluida son estas dos pruebas, básicamente porque hablamos de que son algunas habilidades tales como la inferencia, la deducción, la aplicación y análisis de datos, que esas son algunas características y competencias que ya están dentro de cada uno y que obviamente entendamos que existe o sea, si ya saliste de cuarto medio, muy probablemente existen altas probabilidades de que ya eso ya esté dentro de tu ADN y de tu forma de entender también la Claro. materia. Ahora, dentro de las pruebas también, específicamente la de lenguaje, depende de cómo venga estructurada, tengo
una confusión en este momento, pero que siempre antiguamente era la respuesta de todo lo que era texto primero y después hacia la Exacto. sirver aquello que me va a demandar Exacto. más concentración en los momentos en que estoy más descansado, ir a ese tipo de preguntas, que es más Exacto. complejas primero. Exactamente. Ahora también, gran parte de las preguntas, sobre todo de lenguaje, están orientados a la lectura y a la comprensión lectora. Yo entiendo esto que, y dígame usted si estoy equivocado, que esto es una maratón. O sea, Sí. esto es como una maratón. Si yo estoy, o sea, no existe mejor forma de entrenarme y prepararme para una maratón que es corriendo. Esto es lo Así mismo. es. O sea, no creo que no hay mejor forma que poder entender o poder relacionar el tema de la Y no comprensión quedarse en una leyendo. pregunta, sino No, que claro. pasar, porque Exacto, avanzar. empiezan a quedar ahí No, en la claro. pregunta y dando vueltas. Si no están seguros, pasar a la otra y así. Y de ahí, una vez que he terminado, Se vuelve a vuelvo retomar. sobre aquellas Exactamente. preguntas, sobre todo porque Sí. ahora no está el estrés de que me van a descontar si está mal. Exactamente, Entonces, entonces evidentemente no tengo quedarse- que- no. Exacto. Y justamente el tercer tips es justamente poder promediar un tiempo por pregunta. Se entiende también que si uno saca una pequeña análisis de cuánto tiempo es lo que dispone para la evaluación y la realización de la prueba, uno debería tener alrededor de 1 minuto, 1 minuto y medio por pregunta. Máximo 2 minutos. Máximo ¿no? 2 minutos, Sí. exacto. También uno, claro, uno dentro de esta ansiedad y de esto, de este escenario, es es difícil que esté con el reloj, con el cronómetro. Yo creo que es algo que uno ha pero- logrado, porque más o menos en el colegio, uno a los estudiantes más o menos les da, para las pruebas de selección múltiple, uno le da a cada pregunta, si se calcula el tiempo de la prueba, les da 2 minutos por pregunta. 2 minutos. Más o Sí. menos, sí, claro. Perfecto, Entonces, un estudiante tendría que tener 2 minutos. 2 minutos. tendría Exacto. que tener eso ya internalizado. Exacto. Exacto. ¿Qué otra más? Otro profesor? tips que es importante, el no estudiar contenidos 3 días o 2 días antes de la prueba. no, Eso es fatal porque se no, retiene no. lo último, Exactamente. se quedan con lo último. No. Exactamente. Y Sí. muy probablemente, Francisco, has dado en el clavo porque finalmente se queda con la materia fresquita, con lo último que estudiaste y posiblemente todo lo que estudiaste anteriormente, los 4 años, quizás la pase nebulosa. a una segunda, en una nebulosa, claro. Entonces también ese desplazamiento de materias también Sí. no es adecuado No y aconsejable. entender que quizás los últimos 3 días, 2 días hay que también tener un tiempo de relajación, Hay que- de hacer otras Sí. cosas, de De salir con la- relajación, no de, como Claro. dicen ahora los jóvenes, de carrete. Pues, entonces, No, No. pero por ejemplo Ah, es un buen con momento quizás para una lectura vapores relajada, etílicos. que no tenga Exacto. que ver directamente, porque la lectura siempre incide indirectamente, porque a través de la lectura me permite Exacto. llegar a estructuras gramaticales. ¿qué otro Exacto. más? El tiene? día antes, distraerse. Justamente estamos en el mismo tema. Ojalá dejar de pensar la prueba, salir con los amigos, ver televisión, escuchar música, tener una buena forma también de Comer sano. comer sano, exacto, tomar mucha No agua, una hidratarse. parrillada así, No, exacto. antes de O la no, prueba. o claro, o salir de carrete quizás también no es una... Mal. Exacto. Ah. Llegar en buenas condiciones al momento de la rendición. O sea, es imprescindible poder justamente tener horas de sueño apropiadas, tener una vitalidad mental también apropiada con una buena alimentación. Se recomienda mucho tomar agua, oxigenar también el cuerpo, llegar descansado. Y para ello, el sueño y un descanso Y previo. no hacer experimentos con la alimentación. Y no Hay hacer experimentos, Gente que, exacto. que nunca ha comido yogur y empiezan con yogur y tienen intolerancia a la lactosa. Exactamente. Y bueno, ¿para qué voy a contar las consecuencias? Sigámonos Entonces, ahí nomás, ¿para qué vamos a Claro, hacer ¿para qué? gráfico? ¿Para qué vamos a Todo lo hacer- entendemos. Efectivamente, consumir productos adecuados. O sea, si yo sé perfectamente que tengo, qué sé yo, que no soy tolerable a mucha cantidad de carne o de calorías, no dejarlo, justamente no empezar a improvisar Exacto. y efectivamente poder comer los productos adecuados para que, insisto, para tener esta vitalidad mental lo más alerta posible. También constatar que llevas todo lo necesario. Los tips que diste, Francisco, al sí. principio, sumamente Y importantes. dejarlos listos la noche anterior, cosa de no empezar en la mañana a buscar las cosas, ¿no? Porque Exacto. eso es algo muy típico Exactamente. Y quizás guardarlo en su chaqueta. y en los tenerlos adolescentes, ahí, ¿no? que uno Tienes se todo pone para la mañana, sí. chaqueta y va todo ahí. Y al día siguiente, ¿dónde está eso? Claro. ¿No? Aparte que entendemos los que dramas. el riesgo es no dar la PSU, o sea, Sí, claro. si no traes el carnet o si no llevas algún tipo de los artículos que te piden, o sea, el riesgo es muy, Y muy ha alto. ocurrido, ¿eh? Exacto, ya ha ocurrido. Todos los Y- años y pasa ocurre. todos los Es años. impresionante. Exacto. Y finalmente, el último tips en términos de consolidación de esta pequeña conversación es poder tener una comodidad física. La idea, o sea, ya estamos, los últimos días han sido muy, muy calurosos en Sí. Valdivia, aunque no sabemos mucho lo que pasa es Valdivia, pero poder tener una comodidad... Qué lindo es Valdivia. Qué lindo es Valdivia. Sí. Poder tener una comodidad física, antiguo eso. tener Qué una, o sea, sentirse lo más cómodo posible.
también las niñas quizás no ir con el taco, no improvisar Oh, con ese tipo de cosas. No ponerse un zapato No, nuevo. no, un no, desfile no, de una moda. fiesta de gala. No un Exacto, desfile de no un moda. desfile de moda. Y justamente no ponerse el pantalón nuevo, o sea, ir con lo Más como cómodo. decíamos en el campo, ya con la sandía calá. Con la sandía. Exacto, calá. ya no, y no improvisar, saber con lo que voy a ir. Calzado cómodo, ropa Exacto, cómoda. calza cómodo, ropa cómoda, finalmente que todas estas, estos, de alguna manera, cosas que van a ir sumando al escenario de tu evolución. No intente copiar porque los formatos son diferentes. Exacto, Por ejemplo. Las formas, claro. exacto. forma. Y bueno, finalmente yo creo que el mejor de los consejos es que si existe, hay un método anterior y una planificación y una preparación para la prueba, no deberían tener, o no debería ser tan fuerte o tan traumático este paso. O sea, No, pues, básicamente- es un paso natural. Exacto. Es un examen natural después de Sí. todo, una vida en colegio, Que establecimiento. les vaya muy bien. Exactamente. Sí. Así Sí, que- nada más Éxito. les podemos Fuerza. exactamente Sí. desear a todos que les vaya muy bien, que todos tengan éxito, Fuerza. fuerza y efectivamente entender a veces que no haber quedado en la universidad un año puede significar inclusive una oportunidad para Una descubrir mejora. otras cosas Exacto. Sí, de y todas para maneras. apropiarse de otras cosas que faltan justamente para ser exitosos en el año Exacto. siguiente. Así que Exacto. no pasa nada, digamos, y esa sería la idea. Las cosas no son al Porque azar no- tampoco. No, Exactamente. La vida es muy sabia en ese aspecto. Así es, Francisco Videla. Muchas gracias por habernos acompañado, Sí, muchas gracias. por los tips, por haber alimentado y dado mucho vuelo, digamos, a nuestra conversación de esta mañana en tema tan relevante como este, que afecta, como decíamos, a los jóvenes, a sus familias y a la comunidad en general, que también Exacto. estamos expectantes de cómo le va a ir Sí, a los obvio. jóvenes. Nosotros Obvio. igual estamos Claro. esperándolos Existe un para... impacto. No, Con yo. el impacto directo. Exacto. Yo Impacto profundo. simplemente agradecerle el espacio. Cuando quieran, feliz vengo nuevamente a poder a comentar y a conversar algunos De temas. todas maneras. Y si es gratis, mejor. Que, todavía. pero por supuesto. Yo me alimento esto. Pero él no pertenece a esa generación. Sí. Pertenece a otra generación. Así es. Claro. No yo crea por tanto, eso- profesora. ¿No? No sé. Ah, Yo por eso lo me veo muy entiendo, joven, porque pero no soy tan estudiamos joven. juntos con Francisco. No, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y cuando quieran puedo estar acá de nuevo. Así Muchas que gracias. muchísimas gracias a Gracias, ustedes. Muchas Francisco. gracias, Francisco. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en nuestro programa Actualidad y Tendencias de la Universidad San Sebastián. Muchas Adiós. gracias. El Conquistador FM presentó Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián. Las consultas y dudas a los temas analizados en este programa se pueden canalizar directamente en nuestra sede o escríbenos al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad.